Bueno, en esta ocasión vamos a observar cuáles son las características de un diseño instruccional basado en el cognitivismo. Para esta teoría vamos a tener en cuenta las teorías planteadas por Merrill y Gagné. En general, Merrill plantea 5 elementos importantes para un modelo de diseño instruccional. Hay que tener en cuenta el análisis del conocimiento y el público, el análisis de la estrategia, las configuraciones transaccionales que tienen que ver básicamente con los sistemas de comunicación, detallarlos y generar una evaluación. Recordemos que los sistemas de comunicación tienen que ver con las actividades de aprendizaje que se le proponen al estudiante. Bien, Merrill dentro de su diseño instruccional plantea los siguientes elementos a tener en cuenta. Quiere decir que cuando usted se siente a construir un diseño instruccional debe tener en cuenta los siguientes elementos: definición de conceptos, la descripción de los procedimientos. Debe haber una ruta claramente definida donde el estudiante tenga en cuenta un listado donde pueda observar cuáles son los procedimientos que debe ejecutar con el ambiente de aprendizaje. Tal vez como lo observan ustedes en Moodle, Moodle tiene una serie de elementos que les va a permitir navegar en diferentes bloques y una zona central donde ustedes pueden identificar actividades a través de pestañas. Este tipo de elementos son los procedimientos que el estudiante debe tener claros en el momento de abordar tanto un ambiente como un objeto. Es posible que cuando se tenga un objeto, el objeto deba tener este tipo de características o deba tener un escenario inicial donde se explique cuáles son los elementos de navegación para que pueda ejecutar los procedimientos necesarios, eso a nivel de interfaz gráfica. En cuanto a las actividades de aprendizaje, de igual manera el estudiante debe tener claro cuáles son los materiales, recursos, evaluaciones que va a tener a la mano a la hora de iniciar su proceso de aprendizaje. Se debe plantear una guía. Esta guía debe tener palabras activas en negrilla con la intención de generar algunos grados de hipertextualidad y que el estudiante pueda empezar a relacionar aquellos conceptos que de pronto pueden ser desconocidos con las lecturas o el material que se está presentando. Un glosario. Este glosario va a permitir ofrecer definiciones y establecer relaciones entre conceptos. Las ayudas son muy importantes, se deben plantear ayudas en los ambientes de aprendizaje para que los estudiantes vayan teniendo orientaciones acerca de conceptos claves, palabras claves o elementos que le permitan llegar a una solución en las actividades propuestas. Debe aparecer un índice que le permita mejorar la navegación, esto con la intención de que el estudiante esté concentrado en los contenidos de aprendizaje, en los temas de aprendizaje y no su carga cognitiva esté centrada en cómo navegar, en dónde estará el material y este tipo de instrucciones que debe tenerlas claras y deben ser transparentes para él. Se deben ofrecer ejemplos y relaciones entre los ejemplos y estos deben estar dentro de unas guías o dentro de las explicaciones que referencie el ambiente o el objeto. Se deben plantear actividades de verificación del aprendizaje. Estas se deben ejecutar hasta que el estudiante haya desarrollado las habilidades que se presentan dentro del curso. Es decir, que todas las actividades de aprendizaje deben permitir al estudiante tener varias opciones para que en caso de no lograr desarrollar tales habilidades con una actividad, tenga otras propuestas en escenarios y condiciones diferentes para que tenga diferentes formas de acercarse al conocimiento. Se deben presentar ayudas graduales hasta su desaparición dentro de las actividades de aprendizaje. Todas las prácticas deben estar precedidas de una retroalimentación
aquellas retroalimentaciones de interfaz gráfica de usuario que son importantes cuando se cometen errores, de la misma forma como lo observaron en el conductismo, y las retroalimentaciones propias del aprendizaje en los núcleos temáticos que se vienen abordando. Se deben comentar errores y recordar ayudas, es decir, debe haber un sistema de mensajes que le permita al estudiante recordar que tiene unos espacios donde puede encontrar este tipo de herramientas. Vamos a observar ahora, Merrill plantea unas formas de representación de la información. Quiere decir que la información no es simplemente una serie de contenidos que se digitalizan, sino que debemos tener en cuenta básicamente unos objetivos para su elaboración. En este sentido, vamos a observar aquí las formas de representación primaria, en donde él plantea que podemos hacer contenidos para presentar información o para generar prácticas o ejecuciones que el estudiante debe realizar, tales como ustedes lo tendrán presente a través de los talleres, laboratorios y demás, pero que esta información en presentación o por medio de prácticas deben tener un objetivo. En este sentido, si yo quiero hacer una presentación cuyo objetivo es encontrar elementos claves, debo tenerlo previamente definido con el fin de poder dar las condiciones que la información necesita para que el estudiante logre encontrar elementos claves dentro de ella. Si es el mismo caso de la práctica, si es un ejercicio a través de la indagación, el material debe poseer todas esas características que me permitan encontrar esa información, esos conceptos claves. Otro objetivo a plantear es usar. Si hay una presentación que tiene como objetivo usar, tales como los tutoriales, son presentaciones que, como este estilo de tutorial, simplemente están dando información que puede ser usada en un trabajo, o los tutoriales que se ofrecen para el uso de algunas herramientas. Esas son las características de aquellas formas de representación de la información que están entre presentación con el objetivo de usar. Cuando son enmarcadas en la práctica, lo que se espera es que todo lo que se plantee desde la presentación de la información genere una acción, y que esta acción le permita al estudiante usar esa información o usar ese conocimiento que se está ilustrando en la aplicación práctica. Aparece la recordación de generalidades y la recordación de ejemplos. Podemos hacer una presentación que permita recordar las generalidades de un concepto, de un tema, o a través de la práctica realizar una serie de actividades, talleres, laboratorios que nos permitan hacer esa recordación. O en el sentido de los ejemplos, presentaciones que nos permitan, a través de analogías, de relaciones, de ejemplos, establecer una relación entre la nueva información y la información que el estudiante ya tiene sobre algunos temas. Y en la práctica se espera que también, a través de la ejecución de algunas tareas, se puedan hacer esos sistemas análogos en el estudiante para recordar ejemplos. Bueno, en este sentido, observen que podríamos pensar en qué características deberían tener los materiales que presentamos a los estudiantes para que ellos puedan realmente aprovechar el material de estudio. No se trata simplemente de subir un archivo en PDF o un bonito mapa, sino que este tenga sentido y que logre suscitar en el estudiante lo que se espera con el material. Bueno, vamos ahora a observar, a la luz de Gagnel, cuáles son las características que debería tener un ambiente de aprendizaje. En general, él nos dice que debemos trabajar sobre
4 elementos: conocer las condiciones internas necesarias del estudiante, determinar los requisitos previos, establecer las condiciones externas óptimas y los resultados de aprendizaje que queremos conseguir, tenerlos previamente definidos. ¿Qué significa conocer las condiciones internas necesarias? Las condiciones internas necesarias son aquellas condiciones cognitivas que el estudiante debe tener para poderse predisponer al aprendizaje, es decir, los conocimientos iniciales con los que cuenta, es decir, la motivación que tiene para adquirir la nueva información y obviamente todos los conceptos previos que debe conocer para poder abordar este dominio y conocimiento nuevo. Estos requisitos están en la fase de determinar los requisitos previos. Al establecer las condiciones externas óptimas, estamos pensando en los procesos de enseñanza, todo lo que el maestro debe generar y motivar en el estudiante para adquirir o desarrollar habilidades. Los resultados de aprendizaje que queremos conseguir, pues como ya lo hemos denotado, todas las competencias, habilidades u objetivos de aprendizaje que vamos a desarrollar. Vamos a mirar entonces a qué se refiere Gagné cuando habla de las condiciones internas y externas. Las condiciones internas son la expectativa, la atención, esa atención pensada como una percepción colectiva y selectiva de los elementos de la información nueva que se presentan, una fase de cifrado, acceso a la acumulación, es decir, el cifrado lo que va a permitir es lograr identificar cuáles son los elementos más importantes y estos elementos más importantes en relación con los conceptos que se están abordando. Una acumulación en la memoria, cuáles son los elementos que van a garantizar la acumulación de información en la memoria a largo plazo. Esto tiene que ver mucho con la interfaz gráfica. El proceso de recuperación, cuáles son los elementos que van a suscitar la recuperación de la información que tiene el estudiante para poder hacer relación con la nueva, los elementos de transferencia, aquellos ambientes de aplicación en donde vamos a hacer que el estudiante logre poner en un contexto esta información nueva, mirarla en los contextos de aplicación. Aquí entra en juego muy importante las metáforas escogidas para representar la información, todas las respuestas y retroalimentaciones a manera de afirmación que se pueden dar en el ambiente para que el estudiante logre dar a conocer su conocimiento, cuál es el proceso interno que está suscitándose en el proceso de aprendizaje. Bien, las condiciones externas entonces a tener en cuenta están basadas en la fase de motivación. La fase de motivación, como ustedes observarán, tiene que ver plenamente con las expectativas también que el estudiante tiene. Entonces, a partir de ellas se generan procesos de motivación, un proceso de comprensión que tiene que ver con el entorno en general, todos los elementos que a través de la percepción el estudiante va relacionando, cómo se empiezan a comprender y a relacionar entre sí, y este es un proceso que debe motivar el maestro. El proceso de retención está asociado al cifrado y a la acumulación en la memoria a largo plazo y están previamente intencionadas por el maestro en el sentido de los formatos de presentación de la información, las formas en que logra establecer esas relaciones y que hace significativo este proceso para que el estudiante logre acumular en la memoria. Recuerden que esta teoría está basada en las teorías de procesamiento de la información, por lo cual atendemos de forma muy importante el proceso de memorización a largo plazo como consolidación del aprendizaje. En la fase de recuperación, el maestro debe estimular el recuerdo, es decir,
empezar a hacer relación con historias de conocimiento que todos tengan, o que el estudiante en su vida cotidiana realice alguna acción y esto le permite estimular el recuerdo. A través de la generalización, el estudiante es capaz de empezar a mirar cómo esta nueva información puede ser aplicada en un entorno nuevo, en un contexto nuevo, y pueda elaborar allí ejecuciones que motiven buenas respuestas, confrontaciones y demás a través de del proceso de respuesta que va a desarrollar. Y finalmente la retroalimentación, como ustedes observan en la parte superior, cuando observamos el proceso de afirmación, quiere decir que el estudiante conozca si esos procesos que ha tratado de relacionar, si las respuestas que ha dado son correctas o no. Recuerden que suele pasar que el estudiante realiza la actividad pero no obtiene respuesta del maestro, y es posible que toda la estructura cognitiva que acaba de desarrollar tenga algunos errores que es necesario el maestro deba aclarar. Muy bien, entonces miremos en este sentido cuáles son los elementos del diseño instruccional que propone Gane. Dice que debemos colocar objetivos que generen motivación. Esta motivación para llamar la atención podemos para ello utilizar diferentes tipos de letras, colores, tamaños. Estimular los recuerdos a través de situaciones que hagan traer a colación la información que previamente el estudiante puede tener, no solamente de los cursos anteriores, sino de su aplicación en la vida cotidiana. Presentar la información estimulando el recuerdo, actividades que permitan relacionar la nueva información con la ya existente. Cada acción precedida de la retroalimentación, recordar la ayuda y mencionar los errores también es muy importante, tal como lo planteaba Merrill. Se deben presentar ejercicios para la aplicación de nuevos conocimientos. Estos favorecerán la retención y la transferencia. Consecuencias bien definidas, es decir, que el estudiante tenga claro que las actividades tienen una secuencia, tienen un orden y que tienen una relación unas con otras. Se debe presentar una retroalimentación clara, precisa y de manera constante en cada una de las actividades planteadas. Se deben valorar los desempeños del estudiante para que él logre identificar cómo va su proceso de formación. Se debe promover siempre en cualquier parte del ambiente la retención y la transferencia, y generar motivaciones todo el tiempo para que el estudiante no solamente a través de las acciones que se sugieran, sino de la misma interfaz gráfica se sienta motivado por navegar. Bueno, estos son todos los elementos que deberíamos tener en cuenta para hacer un diseño instruccional desde la teoría cognitiva. Recordemos que vamos a seguir con la teoría constructivista, que está muy en relación con la teoría cognitiva.